Alinee su espíritu con el Espíritu Santo y no permita que nada ni nadie le estorbe, que nada ni nadie le robe la bendición del mensaje de su palabra de hoy, porque sé que va a traer rompimiento en tu vida, va a traer bendición a tu vida, va a provocar cambios y transformaciones en tu manera de vivir, cambios y transformaciones en tu manera de servir a Dios. Amén. Yo quiero que vayas conmigo al libro de Filipenses, en el capítulo 2 de Filipenses. Vamos a leer a partir del verso 19. Capítulo 2 de Filipenses, verso 19. Dice en el nombre de Jesús: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. A ninguno tengo como Él de ánimo pronto. Padre, añade bendición a tu palabra. Espíritu Santo, haz como tú quieras. Toma el control de mi boca, toma el control de mi mente y mi corazón, Dios mío. En el nombre de Jesús. El carácter de los hijos del reino. Características que definen el carácter de los hijos de Dios, de los hijos de la casa. El carácter firme. Ese carácter que el apóstol Pablo señala en esta parte de esta carta a los filipenses. Se refiere al hermano Timoteo, a uno de sus colaboradores íntimos, a un hijo en la fe, a un hijo amado del apóstol Pablo, tal y como él lo describe en esa carta y en otras cartas. Había una vinculación estrecha en estos dos hombres y había un conocimiento bien profundo de uno y de otro, tanto así que el apóstol Pablo se atreve a decir que no tenía ningún otro dentro de sus colaboradores con un ánimo tan pronto como el de este joven, y que de una manera tan sincera se preocupara y se identificara por el crecimiento de los filipenses, de los hermanos de la iglesia que el Señor levantó en Filipenses. Y dice que, para describir un poco esto, esa relación de que como hijo a padre servía. Dice que no, mire que no decía me servía, sino servía conmigo en el Evangelio. Oiga usted qué relación. Este hombre conocía a este siervo, a este colaborador de una manera estrecha, de una manera profunda. Conocía su carácter, conocía de qué estaba hecho, conocía para qué daba. Quisiera entonces, para que se entienda un poco este mensaje, definir un poco carácter. El término carácter, según el diccionario secular, encontramos muchas definiciones. He traído algunas de ellas para que podamos entender la significación, aquellas que van acorde con el tema que el Señor ha puesto en nuestro corazón para este día. Es la inclinación natural propia de cada ser humano. Es la condición de una persona. Es un rasgo distintivo. Es una acción distintiva, algo que distingue a un hombre de otro hombre, a una mujer de otra mujer. Rasgos distintivos. Atienda esta. Es el modo, es la forma, es la manera de ser de una persona o un pueblo. Es la manera de ser, es el modo de ser de una persona o un pueblo. Es la originalidad de una persona. Lo hace original. El carácter es original. Es una expresión personal. Una expresión personal. El carácter de los hijos del reino de Dios. El carácter de los hijos que Dios está buscando para esta casa. Aquellos hijos del Padre. Aquellos hijos
del Padre espiritual de esta casa, aquellos hijos de esta visión, cuál ha de ser ese carácter que Dios quiere y anhela para cada uno de nosotros y nosotras en este día, y a partir de hoy empecemos a mostrar, empecemos a exhibir en nuestro diario vivir, en todo lo que hacemos, donde quiera que estemos, el carácter de los hijos de Dios, el carácter de los hijos del reino. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Génesis capítulo 1 verso 26, un verso que es muy conocido entre nosotros. Dice Dios: ahora hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y que éste señoree sobre las aves, sobre los peces, sobre todo lo creado. Es decir, Dios creó al hombre con la cualidad de ser semejante a él, para que pudiera administrar toda la creación. Quiere decir que transfirió en él una serie de herramientas y dones, capacidades para poder hacerlo. ¿Qué pasa? Que este decreto, esta declaración que fluyó desde el mismo trono, desde la misma sede del gobierno celestial, fue truncada, fue rota, fue impedida por un corto tiempo, a causa del pecado de la humanidad, a causa del pecado de Adán y Eva. Ese decreto se detuvo. El hombre, el cual fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, le fue arrebatado la autoridad que Dios le había delegado por ese decreto, a causa del pecado, a causa de la desobediencia, ejemplificada en Adán y en Eva. Ese hombre fue creado con un carácter para cumplir este decreto, pero a causa de la contaminación del pecado, ese carácter fue viciado y Dios lo ha desechado. Dios desecha ese carácter que pertenece a la naturaleza caída del hombre. ¿Qué sucede? Miles de años después, o más bien desde ese mismo día, ocasión en que ocurre esto, Dios decreta que habrá uno que habrá de reinsertar, que habrá de reconciliar, que habrá de deshacer las obras del diablo. Óigame bien, desde el mismo Génesis, desde que el diablo irrumpe y arrebata la bendición del hombre y seduce al hombre a que peque y que pierda su autoridad y pierda el derecho que por creación le correspondía, desde ese mismo momento se emite otro decreto sentenciando al diablo, sentenciando al infierno, sentenciando a aquel que se levantó y se alzó con esa autoridad, robándole ese derecho de hijos. Y en ese mismo momento pues es decretado que se levantará uno de la simiente de David y vendrá y deshará, derribará, le quitará, le arrebatará eso que primeramente este enemigo había arrebatado. Ese es Cristo Jesús. Hace 2011 años que este decreto fue, vamos a decirlo de esta forma, fue restablecido. Fue restablecido hace 2011 años aproximadamente. Pero ¿qué sucede? Que esos 2011 años todavía el hombre sigue siendo víctima, sigue actuando en aquella naturaleza caída, en aquel carácter que está desechado por Dios. A pesar de que Dios envió a Jesucristo a modelar el carácter de sus hijos. Por eso es que siempre decimos que no basta con simplemente ser salvos. No basta con simplemente recibir a Jesucristo en tu corazón. El propósito de Dios va más allá. A eso vino Jesucristo, a deshacer las obras del diablo, a reconciliarte con Dios, a reactivar en ti el propósito original para el cual fuiste creado, que fue impedido por el pecado de aquellos hombres y mujeres en el tiempo primero.
Pero muchas veces nos quedamos en la naturaleza caída, aún y habiendo recibido a Jesucristo, porque ese es el engaño de Satanás. Tienes a Cristo en tu corazón de palabras, has confesado a Cristo, pero la manifestación que provoca esa reconciliación de todo tu ser está siendo entorpecida todavía, está siendo adormecida todavía. Y hoy Dios quiere despertarte a que tú descubras, y no tan solo descubras, sino que conozcas y pongas en práctica ese carácter de hijo de Dios que Él ha hecho contigo, que Él ha diseñado y ha mostrado en Jesucristo. Ese carácter que vemos en la palabra del Señor. Vamos a dar unas cuantas características más adelante sobre este carácter, para que tú puedas revisarte, para que tú puedas verte en el espejo de la palabra y ver si realmente tienes el carácter del Hijo de Dios o tienes el carácter del hombre caído. Amén. La palabra de Dios nos dice en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Segunda Corintios, capítulo 5, verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, si tú estás en Cristo, quiere decir que estás más allá de haberlo aceptado como Señor y Salvador y de creerte que solamente salvación es lo que Él vino a darte. Si eso es estar en Cristo, eso es que la vida de Cristo fluya en ti. Si estás en Cristo, eres una nueva creación. Eres una nueva creación. Entonces debe fluir en ti la manifestación de ese nuevo carácter de Jesucristo. Siempre decimos este verso, Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Es permitir, si realmente estás en Cristo, si realmente Cristo está en ti, es permitir que la vida de Cristo fluya en ti. Es permitir que Cristo pueda vivir su vida en ti. No es que tú pretendas seguir viviendo tu vida, porque esa tu vida está contaminada con aquel carácter caído. Ahí es donde está el problema. Que queremos que Dios se adapte a nuestros planes, que Dios se adapte a lo que queremos. Y es necesariamente tú y yo tenemos que renunciar. El apóstol Pablo fue un abanderado de estos postulados. Dice: así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Quiere decir que el carácter de Jesucristo tiene que estar mostrado en ti, tiene que estar exhibido en ti, tiene que ser visto en ti. Ese carácter de humildad, ese carácter firme, ese carácter de obediencia, ese carácter de valentía, ese carácter de osadía, ese carácter, mire, de estar sujeto siempre a la autoridad delegada. Tiene que manifestarse, porque ya tú eres conciudadano de los santos. Ya tú tienes otra nacionalidad en la condición espiritual. Estamos aquí en esta tierra, pero no pertenecemos a la tierra. Pertenecemos al reino de los cielos. Pero tienes que creerlo, que por el sacrificio de Jesucristo tienes libre entrada al reino de los cielos, y es restablecido en ti el carácter de Jesús, el carácter de aquel hombre antes de pecar, creado en el Edén. Ese carácter de perfección, de eternidad, han sido restablecidos en ti. ¿Qué está pasando entonces? Que no estamos evidenciando el carácter de Jesús, que no estamos caminando en la dimensión que Jesús caminó mientras estuvo aquí en la tierra. Estamos permitiendo que en vez de fluir ese carácter divino, fluya el carácter humano, el carácter caído. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2, oiga cómo dice, verso 4. Dice:
Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Oye, deshazte de la naturaleza caída del viejo hombre, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, en la justicia y la santidad de Jesucristo. Ese es el modelo perfecto. Jesucristo no solamente vino a darte salvación. Jesucristo vino a modelar la condición de hijo. Vino a restaurar la condición de hijo tuyo. Tú eres hijo e hija del Dios Altísimo. No solamente vino a que te quedes sentado. Ah, tú tienes la salvación, mi hijo, ya tú eres salvo. Es que empieces a vivir en esa dimensión, que empieces a evidenciar ese carácter de eternidad, ese carácter que está por encima de las limitaciones, ese carácter que no está viciado por los deseos engañosos, por los deseos que fluyen de un cuerpo pecaminoso, de un cuerpo caído, de una naturaleza que quiere mantenerse viva en ti, que lucha con el Espíritu de Dios. Necesitas tú tomar la decisión de permitir que en vez de fluir la naturaleza caída en ti, fluya la naturaleza de Jesucristo. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si el diablo se empeña en presentarte a ti que tú todavía perteneces a aquella naturaleza, dígale que se equivocó. Porque Cristo vive en mí, y tienes que declarar entonces que esa naturaleza del nuevo hombre, conformado según la justicia y santidad de Jesucristo, es la que vive en mí. Pero eso tiene que ir más allá de un amén. Eso tiene que ir acompañado de un compromiso de vida, de un compromiso de accionar en consonancia con esta palabra, con esta declaración que hemos hecho. Porque de nada sirve, no hacemos nada si no empezamos a hacer los cambios que son necesarios en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de comportarnos dentro y fuera de la congregación. Es necesario que usted y yo entendamos esto, que somos conciudadanos de los santos. Oiga, qué categoría nos da el Señor a nosotros. Usted es ciudadano celestial. Usted tiene un pasaporte celestial. Usted tiene visa al reino de los cielos. No es visa, usted es ciudadano, no es visa. Usted tiene todos los derechos. Ese es otro mensaje. Los derechos de los hijos, que pronto vendrá también para acá. Hoy el Señor quiere que tú permitas que sea restablecido el carácter de Cristo, para que podamos decir, así como dijo el apóstol Pablo de uno de sus colaboradores cercanos: no tengo a ningún otro en cual pueda confiar. Esa es una característica del carácter de Jesús, un hombre confiable, un hombre en el que tú le puedes delegar autoridad, tú puedes delegar un accionar, y tú tienes la seguridad, tienes la convicción de que lo va a cumplir, de que lo va a hacer. En estos días la iglesia del Señor, no el centro cristiano únicamente, la iglesia del Señor adolece de hombres de confianza, de hombres, como dicen en inglés, reliable. ¿Dónde están los traductores de aquí? Reliable man. Necesita la iglesia hombres de entera confianza, hombres en los cuales se pueda depositar esta palabra y depositar responsabilidad del reino para llevar a cabo funciones. No hombres de dobleces, hombres con doblez. Eso hay muchos aquí en la iglesia, en el pueblo de Dios, en la ciudad, en el país. Es tiempo ya de que nosotros empecemos a asumir el rol que nos corresponde como hijos y como hijas, vestidos de ese nuevo hombre que es Jesucristo. Que empecemos a mostrar ese compromiso que mostró Jesucristo cuando vino a la tierra. Oye, me dice que no escatimó su condición de ser igual a Dios, no se aferró a eso, sino que se humilló hasta lo sumo
y se hizo en condición de hombre. Oiga bien, se hizo en condición de hombre y vino y habitó en medio de nosotros, Dios mismo. ¿Por qué? Por amor a ti, por amor a mí, porque te amó, porque me amó. Óigame, de compromiso, y vivió y enseñó y trastornó el mundo. Fue un hombre de confianza, fue un hombre responsable, un hombre obediente. Mientras estuvo desarrollando su ministerio terrenal, estuvo todo el tiempo sujeto a la dirección del Dios Padre, sujeto a la instrucción del Espíritu Santo. Lo vemos en muchos versículos decir: todo lo que oigo y vi hacer al Padre, eso hago. Vemos a un Jesucristo que apartaba mucho tiempo en oración, buscando la dirección de Dios, el Padre. Como hijo estaba buscando la dirección del Padre. ¿Estás tú buscando la dirección del Padre? ¿Estás tú presentando todos tus emprendimientos antes de hacerlo al Señor? ¿Estás buscando la confirmación del Señor? ¿Estás practicando la dependencia de tu Dios? Esa es parte de las características del carácter del Hijo del Reino. Una persona dependiente de su Dios, una persona sujeta, una persona que sea obediente. La obediencia es la fe puesta en práctica.